¿Alguna vez habéis estado depres y os habéis puesto Linkin Park? ¿Alguna vez habéis visto ese vídeo en el que dos ratas se pelean por un churro sin sonido alguno y habéis dicho, está sonando Linkin Park? Es memorable, ¿verdad? La música en el rol también puede serlo. Bienvenidos a In the Mood for Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la música en el rol. Yo soy Iván, estudiante de doblaje, fanático de la mitología y apasionado del rol. Y como siempre, tenemos a Adrián en su papel de coreógrafo, bailarín, filmmaker, fotógrafo y, como siempre, conocido como el Papito. Hola, aquí estoy. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de algo que me toca particularmente por el trabajo, hobby y toda mi vida, básicamente. Y es algo que nos gusta mucho a ambos implementar dentro del rol, que es la música. Vamos a hablar de la importancia que tiene o de la que no, o vamos a ver cómo puede llegar a influenciarnos. La música parece que no, pero desde el primer episodio ha sido una parte fundamental también en este podcast y hoy lo vamos a descubrir. Espero que estéis preparados para entrar en el mood. La música en el rol. Y con el permiso voy a cambiarla a la canción de siempre de fondo. La música en el rol es un añadido o es un elemento principal. Y antes de nada vamos a hablar de cómo se ha visto la música en el rol y cómo nosotros hemos percibido dentro del medio cómo estaba la música. Yo recuerdo las primeras partidas que vi sobre el rol, donde lo que hacían era poner una música de ambiente, la típica de me voy a poner a estudiar y pongo música de jazz para la biblioteca. O como he hecho ahora, lo mismo que estábamos escuchando de fondo, una canción de 2 horas donde tiene una temática y va sonando repetidamente. Pues esas primeras partidas que yo vi por internet eran así, ponían una música de fondo repetible durante 2-3 horas para ambientar. ¿Qué te parece esta manera de ambientar? ¿Cómo lo has visto tú también? Sí, sobre todo cuando nos vamos a las partidas más antiguas en YouTube de rol, nos vamos a encontrar muchas así. Y no solo con este tipo de música ambiental continuo todo el rato, sino que a veces sin música. Sí, porque además tengamos en cuenta que hoy en día con el auge del rol digital, con el rol por internet, es mucho más fácil, tenemos mucho más a mano algunos programas o algunas maneras de interactuar con música, pero normalmente si tú encima de tu mesa lo que tienes es ningún aparato electrónico, es mucho más difícil el que tú manejes la música como tal. Si tienes un portátil conectado a un altavoz o algo así, sí, pero es un trabajo más. Entonces es lógico pensar que incluso se podría llegar a jugar sin música. Cuando jugábamos a rol en mesa, recuerdo que me llevaba el portátil y desde ahí yo me descargaba la música y les iba poniendo las canciones, además de tener todas las notas por ahí, y era un caos. Efectivamente, se hace muchísimo más difícil. Entonces es completamente comprensible que antaño no se hiciera esto. Y ya nos vamos todavía más atrás. Cuando iniciaron el rol y habían las primeras partidas, que serían a partir del 74, si no recuerdo mal, es la primera de esto de juego de D&D. A partir de ahí empezaron las partidas. Es un poco complicado tener un ordenador a mano para hacer estas cosas y internet quizá incluso. Podrían los prusianos con esas cajas de cartón de tanque ir cantando y ambientando con instrumentos mientras hacían el cafre. Efectivamente, los prusianos no tenían tanques todavía, yo lo aviso, solo por si acaso. Pero efectivamente, eh, lo que esto nos da ahora, las nuevas posibilidades, es que el rol, que como lo es para nosotros en particular y para mucha otra gente también, es que ya no sea solo un añadido, sino crearlo o generarlo ya como un elemento principal dentro del rol.
Pero antes de hablar de esto, quiero que comparemos cómo se ve la música en otros medios. ¿Cómo se ve la música en el cine o en el teatro? Porque la ópera es bastante obvia y la música, en la propia música, es algo lógico. Pero háblanos un poquito de qué cosas se pueden hacer mientras yo busco una cosita por aquí para vosotros. Pues bueno, creo que lo más notable es en las películas, ¿no? Cuando viene esa escena en la que vemos un grupo de gente armada pegarse tiros, que de golpe la música empieza a ser frenética y entonces ya nosotros nos ponemos en el mood, o cuando a lo mejor estamos en una casa encantada y empieza a sonar esa música tétrica con una caja de música. Efectivamente, la música la utilizan en el cine para ambientar, para dar muchas más connotaciones e incluso transmitir mensajes. Pero hay cosas muy interesantes como la que voy a hacer ahora mismo que quiero que observéis. Voy a poneros una canción, voy a bajar la música esta de aquí un segundo y quiero que escuchéis atentamente a ver si reconocéis o qué imagen se os viene a la cabeza escuchando esto. Esto no. Así que voy a pasar el anuncio porque efectivamente no hemos puesto la canción con el anuncio. Aquí está. Si yo pongo esta canción y la escucháis atentamente, Iván, ¿me puedes decir qué película es esto? Señor de los Anillos. Es ipso facto, ¿verdad? La escuchamos y sabemos perfectamente qué es. Vamos a bajarla un poco para que no nos crujan con el tema del copy y vamos a volver a la canción que teníamos antes. Pero vamos a hablar de la sensación que ha dado esto. Lo único que he hecho ha sido poner, ¿qué? 7 segundos. Sí, 7 segundos de la canción del Señor de los Anillos. Y nos ha venido a la cabeza eso, efectivamente. Sabemos de dónde es, sabemos qué canción es y probablemente hayan venido imágenes a la cabeza de quizá el anillo, quizá de alguna situación. ¿A ti te ha venido algo a la cabeza en particular? Pues a mí de Frodo cargando el propio anillo. Y eso tan solo escuchando unas notas de una canción. Como veis, la música en el cine, en el teatro, es un elemento poderosísimo, el cual lo utilizan de una manera magistral, como en este caso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Nosotros también en el rol, ¿verdad? Pues sí. Es... Yo creo que últimamente, de los últimos años que llevo jugando a rol, muchas veces me lleva más tiempo el preparar la propia música para la partida que la propia partida. El crear el rol como, o añadir la música en el rol como un elemento tan importante como puede ser quizá incluso un propio jugador o una propia escena, genera este dilema. Gasto todo mi tiempo, más tiempo incluso en la música. Al final es elección de cada uno de nosotros decidir si es lo que queremos o no. En nuestro caso lo tenemos bastante claro. Y no por ello estamos diciendo que si no juegas con música o si juegas con una música de fondo durante 3 horas seguidas, tu partida sea una bazofia, sea una basura. No. Cada uno ya hemos dicho, creo que en varios podcasts ya que juega como quiere y divirtiéndose. Recordad la máxima del rol, la única manera de jugar bien el rol es pasárselo bien, no hay ninguna otra norma. Si tú disfrutas como un enano de una partida con multitud de pistas de música para cada una de las escenas o multimúsica dentro de una propia escena, genial, de la misma manera que si prefieres jugar sin música. Pero hoy, hablando de esto, creo que vamos a hablar de un punto importante dentro del propio rol, que es lo que llamaríamos un leitmotiv. ¿Qué es un leitmotiv, Iván? Otra pedantería más para la saca. Sería, ¿cómo explicarlo? Como ese tema recurrente, ¿no? Un leitmotiv podríamos decir que efectivamente es el tema de algo, es lo que se escucha, lo que asociamos a cierta
cosa. Esa cosa puede ser una acción, puede ser un personaje, puede ser una escena. Lo más claro es la canción del Señor de los Anillos, que hay un leitmotiv para el propio anillo. Otro ejemplo podría ser la típica canción de Harry Potter. No hace falta ni que la ponga porque todas la escuchamos y ya la tenemos en la cabeza cuando yo digo la canción de Harry Potter. Eso es lo que sería un leitmotiv. Asociar una canción a un elemento. A mí, desgraciadamente, cuando me hablas de Harry Potter, me viene la versión esta de la flauta desafinada. Por desgracia. Para él su leitmotiv es ese. Pero efectivamente, la canción, cada uno nos viene una cosa a la cabeza escuchando un tema. Entonces es algo tan importante o tan interesante de abordar, porque una misma cosa puede significar cosas completamente distintas para cada uno de nosotros. Y eso lo veremos hoy con varios ejemplos que para nosotros significan una cosa que para vosotros, oyentes y videntes, estaréis pensando en otra cosa en vez de lo mismo que nosotros. Más ejemplos de leitmotiv o cómo utilizarlos dentro del rol. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pues para coger y decir, vale, pues cuando está el malo pongo esta canción, o cuando algo está relacionado con el malo, el villano, pongo esta canción, o por ejemplo, para los personajes, para, por ejemplo, el momento de charla entre dos personajes, que si no sabéis de qué hablo, es lo que he estado utilizando muchas veces en La Senda de los Héroes, que es una campaña que tenemos en In the Mood for Roll. El ejemplo más claro, creo que de lo que has comentado, es la asociación de la canción de Darth Vader cuando aparece. Siempre tenemos esa canción de Star Wars. Es la misma y sabes que cuando la escuchas va a aparecer el malo. Es un momento, es una manera de indicar y generar una emoción, porque ahora vamos a hablar de ello, pero esa asociación, tú en cuanto escuchas eso, tu cabeza asocia una emoción y sabe que algo malo va a pasar o algo bonito o es un momento de tranquilidad y eso se puede llegar a utilizar para dirigir o crear o generar emociones al público, a los jugadores o a quien esté en mesa en ese momento. Ahora que estoy viendo la pantalla y estoy viendo ese árbol de Navidad y el Merry Christmas, de agradecer siempre, como siempre, a la radio de Spi cedernos su espacio, pues creo que lo que estabas comentando se puede describir con la Navidad. Cuando nosotros se nos viene a la imagen la Navidad, cuando ya empieza a sonar en las radios y en los demás sitios la típica canción de, ¿cómo se llama la chica esta? María Carey o algo así. Sí, algo así, no me recuerdo el nombre, pero todos tenemos en la cabeza el meme pues esta canción, cuando la escuchamos ya decimos, oh, ya está, ya ha empezado la Navidad. Efectivamente, hasta que no la escuchamos no ha empezado la Navidad. La música tiene algo ya a nivel científico que es muy parecido al olor, sobre todo el olor, los gustos, todo lo que son sensaciones, generan emociones y recuerdos. Asociamos cosas a esos gustos, a esos olores y al tacto, al propio tacto. Cuando tocas un balón de playa, cuando tienes ese plástico, a mí me recuerda a la playa. Como los sentidos se asocian a momentos, emociones, en el rol el único que podemos explotar más para generar eso es, sobre todo si jugamos en digital, porque en vivo se podría llegar a utilizar el tacto o el gusto, pero en el digital es el más a mano que tenemos, que es la música. Entonces es una herramienta bastante importante a la hora de poder generar emociones o asociar cosas. Pero si te parece, vamos a empezar a dar ejemplos o vamos a hablar cómo la música puede ser los cimientos de una partida. Una partida se puede encarar de muchas maneras. La manera más sencilla o que os imaginaréis de buenas a primeras, imagino que será, pienso una escena, la escribo o pienso una historia y después busco una canción que le encaje. Un ejemplo sería el que, vale, voy a escribir una historia de piratas
Y digo, vale, pues lo que le podría pegar genial a la historia de piratas sería la canción de Piratas del Caribe. Entonces yo la asocio y la pongo ahí dentro. Esa sería una manera de ambientar o de utilizar la música propicia para crear una historia. Pero ¿y si le damos una vuelta y lo hacemos al revés? ¿Y si en vez de pensar en una historia o una escena y poner una canción, lo hacemos al revés y pensamos o buscamos una canción y vemos que nos transmite esa canción a nosotros para generar una escena? De esa manera, ya sea por el título de la canción, que es una posibilidad que se podría llegar a asociar a esa escena, ya sea lo que para ti signifique o algo que se escuche. Puede ser algo que funcione muy bien para esa propia escena. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Quieres poner alguno de lo que estamos hablando? Pues, por ejemplo, en la campaña de The Witcher, además lo comentábamos el otro día fuera de micros. The Witcher, en una campaña que tenemos, A Tale of the Witcher, en el canal de In the Mood for Roll, en unas partidas se estaba produciendo un incendio, un personaje no jugador estaba produciendo un incendio y estaba escribiendo cómo todo se estaba quemando y la puerta se estaba oscureciendo, se estaba ennegreciendo, mientras sonaba de fondo la de Painted Black. Píntala de negro, pintándose de negro. Efectivamente, estás usando un título para remarcar algo que está ocurriendo en una escena. Yo recuerdo, y esta campaña la nombraremos hoy también, que fue la primera que jugué con Jack y con Sergio. Estrellas Anónimas, Jack tuvo el buen uso de una canción. No recuerdo la canción, no te voy a mentir, la tengo entre el montón de canciones que tenemos ahí guardadas. Pero usó una canción de Mindhunter, la serie Mindhunter, donde parece que suena una tetera. El sonido se asimila a una tetera y nos describía cómo en una casa un personaje hacía té. Y lo que me explicó fue que esa canción le recordaba a la tetera y ese personaje haría té en la escena porque la canción a él la asociaba al sonido de una tetera. Entonces estás creando no solamente una escena, sino una acción por un sonido que estás escuchando en esa canción. También hablar que no hace falta que sea ese sonido característico, un título de una canción. Puede ser la propia canción la que te genere esa escena o, como os voy a decir ahora, una partida. Por ejemplo, Alex de la Mansión del Dragón tiene una serie de one-shots. Ya he comentado algunas veces, one-shots, esa partida autoconclusiva que concluye en esa sesión. Pues hacía partidas de estas, de one shots, en base a canciones. Decía, oh, esta canción, o la de Merry Christmas, pues voy a hacer una canción sobre Merry Christmas. O sea, voy a hacer una partida, perdón, sobre Merry Christmas. Al final, el escribir o crear desde un punto de la música le da un punto más de complejidad, que puedes tomarlo o puedes no cogerlo, cada uno. Al final está más cómodo para elegirlo o puedes mezclarlo. Yo particularmente hago a veces busco una escena y luego la canción, o a veces luego al contrario, una canción me inspira una escena. Depende de lo que te nazca en ese momento, puedes hacer una cosa u otra. Pero por ejemplo, como tú estabas comentando, hay también otra manera más, que es la de dirigir. Podemos dirigir con la propia música. Nosotros como directores de juego hemos dicho ya que podemos crear sensaciones en una partida a partir de la música que pongamos. Pero creo que nos puede hablar mejor esto Iván, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, aunque tú también eres totalmente válido para hablar de ello si quieres. Pero bueno, lo haré yo. La música no solo sirve para ambientar, por ejemplo, como he dicho antes, esa música tétrica que suena en la casa encantada. También puedes utilizarla para dirigir la propia partida, por ejemplo. Podríamos poner un ejemplo si quieres. Me parece genial, idóneo y no lo tengo preparado para absolutamente nada. Perfecto.
Pues ponme la canción de Catacombs, por favor. Un edificio estrecho. En una parte, tú, con tu fusil. En la otra, empiezan a aparecer soldados. Empiezan a disparar. Las balas silban en tus oídos. ¿Qué haces? Me parapeto, cojo y recargo el arma. Acaba de caer un montón de casquillos y estoy apuntando. Fuego de cobertura, no estoy mirando, asomo solamente el arma y disparos. Me guío por el sonido. Cuando no escucho nada, salgo. Y es que justo puedes escuchar cómo están vaciando esos cargadores y ¡clon! Van cayendo al suelo, están recargando, es tu momento. Lo aprovecho, lo sé que es el único momento y salgo corriendo hacia ellos. Solo tendré 2-3 segundos. Avanzo hacia ellos y voy a encararme a ellos. Disparar a quemarropa va a ser lo más sencillo. No se lo esperan. Y cuando empiezas a disparar, la escena se funde en negro. Y ahora volvemos otra vez al principio. Dark Souls. Estás tú solo en ese pasillo. Estás mirando tu fusil de asalto. Y en la otra parte, en el otro extremo del pasillo, aparecen los soldados. Entre ellos, ves a tu hermano. Y te mira a ti primero, encañonándote. Y le tiemblan las manos. No sabe qué hacer y empieza a bajar un poco los brazos, bajando el arma, mientras estás escuchando silbar las balas. Pero yo solo lo único que veo es esa mirada de mi hermano. Lo encañono también y ese segundo parece que es una eternidad. Escucho las balas y estoy asomado solamente por un solo ojo y veo cómo le tiemblan las manos y intento evitar que me pase a mí lo mismo, pero no puedo. Me tiemblan igual que a él. Y mientras silban esas balas y tiemblan esas manos, intentando buscar las palabras, nosotros fundimos a negro. ¿Qué te ha parecido? Pues una bastante práctica manera de ver la diferencia. En una primera, la canción era mucho más dinámica y animaba, no solamente de fondo, sino a mis propias acciones, a ser mucho más contundente, a disparar, a algo más de acción. Mientras que... Es eso, básicamente yo con la música te estoy invitando a que seas partícipe de esta escaramuza, ¿no? De este pasillo pegándote tiros contra los malos. En el otro ejemplo, ya aparte con mi propio tono de voz más calmado, ya cuando suena la música y te están disparando, no piensas en pegarte tiros con ellos. A lo mejor podrías incluso hacerte tu propia escena de pensando en voy a morir y no voy a salir de aquí, no voy a volver a ver a mi familia, pero en este caso no, en este caso el catalizador de esta escena ha sido tu hermano viéndolo dubitativo cuando te encañona, porque estáis en ambos bandos, o sea, uno en un bando y el otro en el otro bando. Efectivamente, además, la primera no daba esa sensación de drama que ha dado la segunda, que es la que la canción invita a. Sí que es cierto que si una propia canción puede ayudarte incluso a moderar tu tono de voz. Nuestro tono ha cambiado, pero yo no soy actor de doblaje como tú, entonces yo no tengo esa capacidad. Yo soy estudiante. Bueno, yo no estudio doblaje como tú, yo no tengo esa capacidad o esa conciencia tonal que tienes tú o que estarás aprendiendo, pero es cierto que te notas mucho más relajado o incluso tu manera de respirar cambia, porque lo que te está generando esa canción también lo implementas en el personaje, porque lo estás sintiendo tú. Claro, y al final es eso, o sea, el poner esta música tan dramática, entonces ya ves a tu hermano, dices, vale,
el máster no quiere que pegue ningún tiro, quiere que hable con él. Y esto es lo que sucedió, o sea, esto mismo, con esa misma música de Dark Souls que hemos escuchado, es lo que utilicé en una partida que se llama Ego Absolvo Belfast, en la última sesión, lo siento, spoiler. Miraosla. Pero es lo que pasó. Literalmente, pues esa música triste y los jugadores captaron a la perfección que no iba de pegarse tiros. Esto se ha utilizado en otros medios como los videojuegos y hablando de la canción de Dark Souls. En el propio Dark Souls se utiliza muchísimo. Ya tiene unos añitos, así que no pasa nada porque haga spoiler. Pero la pelea del final, a pesar de que no voy a decir de quién es por si acaso, pero la pelea del final no tiene una música épica, una música que te entre en ganas de pelear, sino que tiene una canción que es nostálgica y es triste, reflejando un poco el estado del propio jefe. Es una contraposición a lo que tienes que hacer, que es pelear, y lo que llevas haciendo, que es matar a todo el mundo, y en vez de tener algo para culminar, súper épico, lo que tienes es una canción triste, diciéndote que así ha acabado todo. Y es una manera de dirigir y generarte una sensación, y esa pelea es una pelea triste, y no por ello menos memorable. Yo creo que eso incluso lo hace más memorable, porque se sale de lo típico. A veces puedes utilizarlo para eso, para darle un girito que no te esperas. Pero vamos a hablar también cómo podría un jugador hacer esto, porque hemos hablado cómo podría un director de juego utilizar la música, pero ¿y un jugador? ¿Puede un jugador también utilizar la música a su favor? Por supuesto, está más claro que el agua eso. Yo creo que unas cosas más guays, primero el director de juego es el buscar estas canciones para esas escenas y eso, pero otra cosa más guay desde la perspectiva de los jugadores es buscar temas para sus personajes. Yo es algo que disfruto mucho y tú lo habrás visto y muchas veces te has reído cuando te he pasado la lista con 20 canciones. 20 canciones para un personaje, es decir, yo les pido un tema para su personaje y él me pasa una banda sonora para su personaje. Y le digo, mira, esta canción es para cuando hable con esta persona y le pase esto o le pase lo otro. Y estoy enfermo, no sé, lo siento. Lo que ocurre, como podéis ver con Iván, es que cuando tú personalizas tanto un personaje, lo haces cada vez más tuyo. Y ya no solo eso, sino tiene multitud de funciones y beneficios el hacer esto, como si casi fuera un prospecto de un medicamento, algo saludable. En la música, para un jugador, puede primero meterlo en el mood. Es importante y lleva el nombre de nuestro podcast. Te puede ayudar a que tú hayas tenido un día de mierda y digas, hostia, ahora tengo una partida, no para entrar, mi personaje es muy contento y tal, ¿cómo hago? Pues coges tu canción de tu personaje, la escuchas y probablemente se te vaya pasando un poco, o al menos ayude bastante. Eso es una bonita manera de también salir de esta monotonía de vidas y pues, utilizar nuestro hobby para pasarlo bien. Pero para la propia partida y el propio jugador puede ayudarle mucho. Otra es para identificar qué escenas son para el jugador. Un director de juego puede decir, esta escena es tuya, tú eres el protagonista porque estás sonando tu canción. Eso lo hemos hecho multitud de veces. Sí, y además que es eso, o sea, es muy guay como te puedes compenetrar con los jugadores solo dándole a un clic. La verdad es que sí, es una bonita manera también bueno, dar paso o no a que un jugador hable, a que no. Es otra manera más de una complejidad más al rol que si se utiliza bien genera situaciones bastante chulas. Y hablando de ello, me gustaría saber qué situaciones se puede hacer, cómo podemos hacer memorable una partida. Pues buscando primero, a veces no. Tú intentas buscar ese momento memorable y la mayoría de las veces no va a suceder. Eso es algo más espontáneo. Pero sí que es cierto que a veces puedes llegar a coger y decir, guau, pues voy a coger y voy a meter este giro y voy a cambiar la música ahora y todo esto. Pero yo creo que es
algo más sencillo. Yo, por ejemplo, es lo que comentaba. En la campaña de Séptimo Mar, de la Senda de los Héroes que tenemos, yo quería coger y había porque la jugaba contigo y con Jack, pues quería que tuvieseis esos momentos íntimos entre vosotros, ¿no? Que fuesen el uno con el otro y hablaseis de qué era ser un héroe y demás. Y además puse esta, que es May It Be. Y era mucho no solo para eso, para el que charlasen y dijesen, oh, el momento bromance, como lo llamamos nosotros, sino es que además el título va muy acorde con... porque yo siempre les preguntaba qué era ser un héroe. Y ellos pues me iban diciendo, pues es esto, es lo otro. Y al final nos quedamos con el puede ser. Y un héroe puede ser cualquier cosa al final. May It Be. Yo escucho esta canción y a veces se me hace hasta ese nudo en la garganta de decir, joder, ¿cómo puede ser que una canción que es una del Señor de los Anillos, al final, que para todo el mundo significa otra cosa, para mí, particularmente, y para Iván y para Jack, significa otra, y para todo el mundo que vea nuestra partida, que es una reunión entre amigos. Y ya pueden estar pegándose contra el jefe, que si yo de golpe les pongo esta canción, saben que van a tener ese momento. Efectivamente, y eso ya no es solamente el momento memorable, sino es esa utilización de esta canción para dirigir, para darles un respiro, para indicar que este es el momento de ellos dos. Yo voy a poner un ejemplo, que creo que te he hablado alguna vez, pero tiene particular importancia porque es la canción que escuchamos al empezar siempre. ¿Qué es esta? Esta es la canción de La La Land, el Mia's Theme. Esta canción te he explicado cuando la escuché por primera vez. Esta canción es la que escuché, fue la primera escena que vi cómo se podía utilizar la música de una manera tan importante y que fue tan memorable que me la guardé para mí y siempre la recuerdo. Y la he utilizado alguna vez, la utilicé en la siguiente partida que hice yo particularmente. Esta escena la escribió Jack y fue en Estrellas Anónimas. La situación era la siguiente. Un personaje jugador tenía un hermano y la pareja de este hermano había muerto. Un asesino la había matado y había hecho una película snuff con ella. El hermano, al recibirla, intenta suicidarse y por suerte nosotros conseguimos como jugadores detenerlo. Podríamos haberlo no conseguido y hubiera ocurrido las cosas de manera diferente. Pero se salvó. Pero a pesar de que se salvara, no significaba que estuviera bien. Y una charla que tuvo el personaje jugador con su hermano fue explicando cómo Rose, su mujer que había muerto, tocaba el piano y tocaba el piano, un piano de aire. Y que lo que recordaba más de ella era a ella sentada tocando unas notas en el aire y escuchando una canción en su cabeza. Y la canción que escuchaba en su cabeza era esta. Y en una canción que nadie podía escuchar físicamente porque era un piano de aire, es decir, estás haciendo la marca con las manos, se escuchaba esta canción de fondo. Y yo cada vez que escucho esta canción, escucho el piano de Rose, no escucho la canción de La La Land. Por eso esta canción está en el inicio del podcast. Porque para mí esta canción significa algo importante o ha sido un momento importante. Y por eso la tenemos de fondo. Porque al final, y esto me parece uno de los consejos, de los mejores consejos que podéis tomar, hagáis lo que hagáis, sobre todo si es algo artístico. También nos hablo ya directamente como director y como coreógrafo. Y es que si tú quieres emocionar, la única manera para hacerlo es que tú te emociones primero. Emociónate para emocionar. Si a ti esta canción te genera algo, seguramente genere algo a tus compañeros. Y si lo notan, si notan que algo te está generando en tu interior, será mucho más fácil de transmitir. Por eso en esta canción os la pongo para vosotros.
porque a mí me generó algo y pretendo que haga lo mismo con vosotros. La verdad es que me ha parecido brutal el tema este con Rose y demás. Ya me lo contaste, pero siempre me fascina. Y es totalmente eso. Si te transmite algo una canción, que tú puedas coger y ser capaz de hacérselo transmitir a los demás y que los demás lo capten, lo noten, es increíble. Y además lo vamos a enlazar con lo que hice yo después. Yo con esta canción, como me gustó tantísimo, la utilicé en una partida de Wamatse, la siguiente que jugamos con el mismo grupo prácticamente. Esto fue utilizar lo que se llaman metareferencias, otro término súper pedante, el cual son referencias a otras partidas, fuera de la propia partida, que te lleva a recordar algo que ocurrió, pero que no está ocurriendo en la propia partida. El ejemplo fue este, exactamente. Yo utilicé una canción que apareció en otro momento, en una escena que a mí me gustó mucho, para que los jugadores reconocieran esa canción en otra partida. No los personajes jugadores, porque ellos en su vida han conocido a Rose y a su piano, pero sí que lo conocimos nosotros como jugadores. Y eso le da un toque a esa canción que te genera mucho más porque sabemos que hemos vivido eso. Otro ejemplo más sería esta canción. Esta canción, y la uno a Rose porque efectivamente este es otro personaje que se llamaba Rose, pero es mi personaje. Este personaje o esta aventura es la de Flores de Algodón, escrita por Albert Estrada y dirigida también por Jack. El personaje de Rose era una esclava negra en esos años donde se recogían algodón en Estados Unidos y todavía existía el esclavismo, era uno de los temas principales. Y esta canción de Django, la de Libertad, Freedom, fue la que yo escogí para ella, que era lo que al final quería. Pero esa libertad era bastante también más física, porque esta canción sonó en un momento que tuvo una relación sexual, el cual pues, era el único punto de libertad que podía llegar a tener. Y esta canción es la que hemos llegado a utilizar luego cada vez que había algo sexual en una temática. ¿Puedes poner ejemplo del policía, lo que hizo Jack con otro policía? Sí, esto era en la segunda partida, creo que se llamaba La Hora Más Oscura de 246 Corbett Street, una aventura de Shadowlands para la llamada, en el que yo lo tenía hablado con Jack, porque él me dijo, tengo intenciones de coger y hacer esto con el personaje con el tuyo. Y yo dije, vale, quieres coger y como engañarlo, pensar que vas a matarlo o algo así. Entonces yo preparé un poco la escena y los metí en una gasolinera que de golpe se apagaban las luces, veían como unos ojos, como una mirada rojiza, muy extraña, muy tétrica. Y entonces el personaje de Jack saltó a por él y él... Tú mismo puedes decirlo, pensabas que te quería matar y no sé si sacaste la pistola o algo así. Efectivamente, yo pensaba que iba a atacarme este personaje jugador y lo que acabó haciendo es poniendo esta canción y darme un beso. Entonces yo entendí que no era que quería matarme, sino era esa impotencia, esa liberación, igual que le pasó a Rose en su momento. Y entendí que lo que quería era otra cosa, era pistola también, pero no de ese estilo. Quería matarte a besos. Efectivamente. Al final, el utilizar estas canciones ya solamente como metareferencias hace que esta canción que escogí yo por un motivo y ahora tiene un sentimiento, una cosa que existe para nosotros y no para el resto, ahora sí, ahora para vosotros escucharéis esta canción y diréis, ah, mira, estos flipados hicieron esto. Esta canción, cada vez que la ponemos, sabemos que conlleva algo sexual porque ya ha pasado antes. Y eso nos ayuda a nosotros a saber qué va a ocurrir o sorprendernos como hizo en este caso. ¿Tienes alguna más que quieras comentar en particular? Mientras vuelvo a poner... Estoy haciendo mucho de DJ hoy. Pues no, pero si quieres, ya que has hablado de hacer de DJ, podemos pasar al siguiente tema.
Pues sí, podríamos poner el tema de la autoridad de la música, que es un tema bastante interesante, es de qué sería, quién es el que tiene los mandos, de quién tiene el control de la música. Lo más normal es que sea el director de juego quien tenga esa autoridad, ¿no? Es decir, pues tengo pensada para esta escena esta canción, tengo para esta otra esta canción, lo que sea. Pero como siempre nosotros intentamos decir que empaticéis con el máster, empaticéis con la mesa, pero sobre todo con el máster, que tiene que currar un montón, y lo liberéis de la carga, o intentéis liberar un poco esa carga, y podéis ayudarle poniendo canciones. Por ejemplo, yo estoy cogiendo y veo que me faltan canciones o que una está sonando repetidamente. Pues yo de antemano ya les he dicho a mis jugadores, oye, la música, total libertad, podéis cambiarla cuando queráis, siempre y cuando sea algo lógico, no me va a poner cumpleaños feliz en una casa encantada. Sí, algo extraño. y, y no solo eso, también creo que ya después lo comentarás tú, pero el que sea un propio jugador quien esté al tanto de la música y ir poniéndola y que el máster no haga absolutamente nada. En YouTube tenemos multitud de ejemplos, entre ellos está Pedro Calvo y Óscar Peña, que en muchas partidas ellos son los que van poniendo la música y a lo mejor el máster, Víctor Romero, le dice a Óscar Peña, ponme algo tétrico, y Óscar Peña, ¡pum!, te mete la canción, que además lo hace súper bien, tiene las listas ahí al dedillo. Y, por ejemplo, también Eris, Caótica Eris, tiene listas de música súper chulas, sobre todo para época victoriana. O ya hablando de nuestro dios de la música, que Jack lo tiene en un pedestal, le ha hecho un monumento, que es José Lomo. José Lomo ha hecho muchas aventuras para no solo rol, y el tío tiene listas no solo de música para ambientar las partidas, no, tiene listas de música de partidas. O sea, una aventura ya hecha, él te da las canciones ya hechas. O sea, ya para que tú ya solo tengas que buscarlas y ponerlas. Incluso te pone la lista de Spotify que se ha hecho. Es una buena manera de ayudar también al propio director de juego a entender cómo el máster ha pensado esa propia aventura y luego pues él tiene la libertad de utilizarlas o no utilizarlas. Generalmente si José Lomo te dice pon esto, tú lo pones y te callas. Pero sí, el ejemplo que estabas diciendo es que los propios jugadores hacían de DJs de la partida. Y eso es lo que hice yo particularmente con la partida, no toda la campaña entera, pero sí el principio, que fue la aventura de Witcher, de acero para monstruos. Hay acero para humanos y plata para monstruos. Yo era acero para humanos, pero eran dos grupos diferentes. Y en mi caso, yo era el DJ de la propia aventura. Y hubo un caso muy particular donde acabábamos de que un personaje jugador hubiera muerto y era una situación bastante desesperanzadora en la cual teníamos una misión imposible. Y mi elección de canción no fue una canción triste, sino fue una canción bastante picarda, de estas de todo va a salir bien, va a ser tremendo. Y eso es lo que conseguí, que los propios jugadores dijeran va a salir esto espectacular, vamos a vengarlo, vamos a salvar el mundo. Y eso lo dirigí yo como jugador. Era mi elección, yo tenía potestad, la puse y me pareció una bonita manera de incluso yo como jugador decir, creo que a esto le va a quedar bien esta situación y que luego surja a través de eso, esa manera de dirigir desde las sombras. Me pareció una manera interesante también de utilizar la música ya directamente para influir en la propia aventura, como jugador, recordemos. ¿No te sientes un poco como un manipulador? Y me gusta. Pues se nos va acabando un poquito el tiempo, así que vamos a apretar un poco el pistón y vamos a hablar de si tu partida no es lineal. ¿Qué hacer en este caso?
¿Qué significa que sea lineal? Explícanos. Una partida lineal, en el anterior podcast estabas hablando sobre esa partida, sobre raíles, ¿no? Esa partida que básicamente seguiría una línea, empezamos por A, acabamos en B, y tenemos que seguir esa línea sí o sí. Después habrían otro tipo de partidas en los que de ir a B, pues puedes ir también por C, por D, por E, hasta acabar donde tú quieras acabar, que eso sería más el sandbox. Cuando no tienes una partida que dices, vale, pues esta escena tengo esta música, esta escena tengo esta música, cuando no tienes nada, por ejemplo en el PBTA, que es un tipo de juego de rol en el que se improvisa todo o prácticamente todo, no tienes eso de decir, pues para esta escena voy a ponerle música épica. No. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacerte una lista de música con, yo qué sé, una canción épica, otra de combate que no sea tan épica, otra triste por si alguien se muere, una de taberna, y así. Te haces una lista con posibles. Otra opción es que si tienes internet a mano, si se te ocurre una canción o tienes un poco de bagaje en esto, cojas el... Pues esto le sonaría bien y la buscas y la pones. Aquí hay aplicaciones que ya que estamos la vamos a comentar, como por ejemplo la que estamos utilizando ahora mismo, que es Watch Together. Watch Together es una página web, lo pones, lo escribes y ya está, gratuita absolutamente. Y la gracia está en que en esa sala virtual pueden entrar muchas personas y poner la canción que tú quieras, tanto tú como el resto, y crear listas de canciones. Eso es una manera muy cómoda de hacerse una biblioteca y que la gente tenga total control de elegir qué canción quieres poner o no quieres poner. Cuantas más partidas juegues, más bagaje de música tendrás si utilizas este método y más fácil te resultará improvisar canciones, porque podrás reutilizarlas las que ya tienes. Que recordemos que hacer metareferencias, reutilizar canciones que ya tienen con un significado, es también propicio para los jugadores y la aventura. Recomendar, por ejemplo, a Travis Aboye, no sé cómo se pronuncia, lo siento, señor Travis, que su canal es RPG Music Maker, que es básicamente está destinado a hacer canciones de campañas sobre D&D, La Maldición de Strahd, Out of the Abyss y demás. Y es para ambientarlas en esas campañas. Después también, por ejemplo, aquí en España tenemos a Sara López Productions, que creo que es de Canarias, que también hace música para rol. Y en su Patreon, la Taberna del Rol, aparte de compartirte esta música para el rol, creo que en el nivel más alto, incluso tú puedes pedirle que te haga una canción para el rol. Que eso pocas veces puedes hacerlo, pero así que aprovechadlo. Sí, y bueno, como antes he mentado a José Lomo, pues decir que su WordPress de Capricho de Mamíferos, que dejaremos todos los enlaces de lo que hemos seguido hablando y esto en la descripción, pues podéis encontrar esas listas de música que comparte José Lomo muy generosamente con nosotros para ambientar vuestras partidas y sobre todo esas aventuras ya hechas. Efectivamente. Y antes, a 5 minutitos de acabar, vamos a hablar de una cosa que nos toca a nosotros muy especialmente y no es agradable. El copy. El copyright. Oh, no. Nuestro archienemigo. Cuando retransmites con música, que es lo que hacemos nosotros normalmente, hay un problema. Un problema que no tienes cuando juegas para tu mesa, que es que si tú te apetece poner una canción de Hans Zimmer, puedes ponerla, pero ¿qué te va a decir Hans Zimmer si lo pones en YouTube? Que no. Pero que no se ve siquiera. Da igual que ganes dinero o no, que no lo vas a ver. O como me pasó a mí en la campaña de Witcher, puse una música de anime y por ser un otaku... Te lo mereces. Sí. Me silenciaron una hora de la partida. Entonces, como hay estas prácticas, en nuestro caso abusivas, porque en nuestra opinión, ya que tú puedes utilizar una canción sin ningún problema por el fair use y generar algo nuevo desde la propia canción, pero no puedes hacer nada porque viva las discográficas, hay maneras de solucionar esto. Buscando covers de las propias canciones,
Sobre todo las canciones de videojuegos es lo que menos problemas dan. Aunque a veces dan problemas. Sí, a veces dan problemas. Y te la puedes jugar con las películas. Hay algunas, por ejemplo, Hans Zimmer no es tu amigo, no quieres que sea tu amigo, pero hay otras que sí. Por ejemplo, en el anterior podcast hemos puesto de John Wick. Efectivamente. Entonces, al final, si lo que quieres es retransmitir o compartir con el mundo, como estamos haciendo nosotros ahora, os recomendamos pues que hagáis estas cosas. El ejemplo es lo que habéis escuchado. Hemos puesto la canción original del Señor de los Anillos 7 segundos con la voz de fondo y el resto son covers. Y hemos temblado. Y hemos temblado mucho, la verdad es que sí. Pues dicho esto, a mí me gustaría comentar y para dejar acabar una canción. ¿Tú crees que poner alguna canción más o comentar algo en particular? No, yo ya la he recomendado, es la de Made Be de antes. Pues teniendo exactamente 5 minutos, creo que nos da tiempo a hablar de 2 canciones. ¿Quieres decir tú una y yo otra o digo yo 2? Lo que tú quieras. Te lo dejo en tus manos. Vale, pues con vuestro permiso voy a buscar una canción. La que quiero hablar es la canción de Eda. Dime, da un poco de trasfondo mientras la busco, porfa. Era una campaña de Out of the Abyss en la que Eda era un tipo al que se la sudaba un poquito todo, pero al final no se la sudaba tanto como él creía y al final yo creo que incluso podría jugar como en una campaña de Séptimo Mar siendo un héroe. Y fue bastante memorable, creo que podríamos decir. Cada uno tenía sus canciones y eso, pero yo creo que su personaje, esa canción le quedaba muy guay por cómo era, ¿no? Con esto que os comentaba, este desarrollo de personaje que también tuvo de empezar a importarle las cosas, de descubrir más sobre él. Y eso, esa canción yo creo que quedaba al dedillo. Pues me estoy tardando en encontrarla, pero la estaré escuchando de fondo porque yo la voy a poner por en fondo con la magia de la edición. Pero escuchando esta, yo escogí esta canción por algo en particular, que siempre busco canciones que me generen algo. Y esta canción fue una canción que iba a bailar, que iba a utilizarla como coreografía. Iba a ser mi primera coreografía con un grupo, el de Salsa del Barrio de Mario Layunta, compañero en otro de estos programas de radio que hacemos aquí, el Despierta, que se escuchan los viernes. Pues con Mario iba a hacer esa primera canción con él. Entonces me pareció muy indicada para utilizarla como primera canción para mi primer personaje, o uno de los primeros como era ese. Y la otra que quiero hablar, y vamos a acabarlo a 2 minutos y vamos a dejarla también un poquito de fondo porque en esta no tenemos miedo de esta canción, es por supuesto esta canción, y vamos a subir un poquito la música. Esta canción os vamos a hablar de una aventura llamada Operación Midas, la cual le escribió Jack, y es una muy bonita manera, una terrorífica manera de revivir el petazo de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Esta aventura era una aventura donde existen terrores que no esotéricos, que no quieres que entren en el mundo, y estaba basada en estos hechos que ocurrieron en la realidad. Pero lo importante no fue eso, y sorprendentemente la historia de unos personajes que no tenían nada que ver, que eran la de unos hermanos que se odiaban, uno sobreprotector y el otro con bastantes problemas de irascibilidad y violencia, acabó siendo uno de los ejes principales de esa aventura sin quererlo, hasta convertirse en propios personajes de esa aventura que luego compartió con el mundo. Y esta canción era la canción de ellos. Paula, la pareja de Jack, Paula Lucía con Z Music _, nos hizo esta maravilla que la vamos a dejar de fondo, y con estos segunditos vamos a decir nuestra frase final. Y la podéis encontrar en Instagram. Por supuesto en Instagram, y podéis ver la partida
en YouTube. Pero con esta maravillosa voz de fondo, quiero acabar diciéndoos que la música es el arte más directo porque entra por el oído y va directo al corazón. Puede dar música la música puede dar nombre a lo innombrable y puede comunicar lo desconocido. Gracias por escucharnos y adiós.